Es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes, este tiempo que vamos a tener de reflexión de la palabra del Señor, como una introducción al tema que les va a competir a cada uno de ustedes, que tiene que ver con equipos, con formación de equipo, con renovación de la visión. Yo mientras hablaba Benito acerca de la visión y la renovación, muchas veces el proceso de renovación implica una restauración de algunas cosas, modificación de otras o incorporación de algunas otras. Pero por la gracia del Señor podemos estar confiados de que aquel que comenzó la obra, como en este caso la educativa, la va a continuar, la va a proyectar para gloria y honra de su nombre. Allí en San Luis estoy trabajando con el grupo de jóvenes, pertenezco al cuerpo de ancianos y también estamos trabajando por la gracia del Señor en lo que es juntos evangelismo y juntos misión. Así que la tarea que el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, es tan amplia, tan diversa, que nos gozamos de poder desarrollarla con alegría. Vamos a la temática propuesta para hoy, trabajo en equipo. Miren, yo quiero compartir con ustedes un deporte que me gusta, no porque lo practique, en su momento lo practiqué, ahora hace mucho que ya no, pero me gusta el ciclismo. ¿Alguien conoce algo de ciclismo ya? ¿Acá? ¿No? Poco de ciclismo. Bueno, se van a ir con algunos conceptos, al menos, que vamos a aplicar también a la vida espiritual, a la vida de iglesia y también a la vida de cualquier equipo que se forma para desarrollar una determinada disciplina. Y yo le voy a pedir a Marta si me ayuda para ir preparando algo por allá, porque va a haber unos premios para algunas preguntas que voy a hacer. Bueno, ¿nadie sabe nada? Ah, cierto, me habían dicho de la luz. Ahí estamos. Ciclismo. El ciclismo es un deporte que si no hay equipo, si no existe el equipo, es muy difícil llevarlo adelante. Y hay una variedad de competencias dentro del ciclismo en la que se destaca el trabajo en equipo precisamente. Miren, ustedes ven allí, enfilados uno detrás de otro, corredores de un mismo equipo que están corriendo una prueba que se llama cronometrada, la crono se le dice. La crono tiene una particularidad, salen los corredores de un mismo equipo, salen todos juntos, alineados, tienen un recorrido que hacer y aquel de los equipos que lo haga en menor tiempo es el que se lleva la victoria. Pero para hacer ese recorrido no es que siempre el que salió adelante va a ir adelante. ¿Qué pasa con el que va adelante? Recibe el viento, tiene que cortar el viento, es el que más fuerza hace, mayor esfuerzo. Entonces se van turnando, el que va adelante pedalea un tramo adelante, luego va a la cola del pelotón, ese pequeño pelotón del equipo, y el que venía segundo es el que enfrenta la resistencia del aire, pelea contra el aire. Y así se van turnando para lograr un mejor tiempo. Algunas fotos vamos a pasar rápidamente de algunos equipos en las pruebas. Está un poco lento el presenter, me parece. Si no, lo vamos a pasar de adelante. Bueno, miren, una de las características del ciclismo es que, en este caso, el que está vestido de rosa, como un corredor colombiano que se llama Nairo Quintana, que pertenece a un equipo, Movistar, es arropado, se dice en la jerga ciclística. ¿Qué quiere decir arropado? Cuando obtiene esa malla tan preciada como es la de liderar la prueba, el resto del equipo está trabajando para que, en este caso, el corredor que lleva la malla rosa pueda tener todo lo que necesita en la carrera. Hay un desperfecto técnico, enseguida hay un corredor que está dispuesto a cambiar aún su bicicleta, a pararse, se cayó, se tuvo que retrasar por algún motivo. Siempre hay integrantes del equipo que están listos para acompañarlo, para llevarlo de nuevo al pelotón. Y ahí es donde se nota muy bien el trabajo de equipo.
Bueno, me parece que vamos a tener problema con hacer avanzar, lo vamos a hacer manualmente. Yo no sé si el problema es el presenter. Bueno, mira, hay una palabrita que yo quisiera que nosotros podamos introducir en este concepto de equipo, en el ciclismo particularmente, y que lo podamos trasladar a la obra del Señor, a un equipo. Y es la palabra gregario, gregarios. El gregario en el ciclismo es aquel que no es la estrella, no es la figura. Es aquel que está integrando ese equipo para colaborar a fin de que ese equipo pueda lograr el objetivo. Y es notable cómo uno puede ver en las carreras, ahora en la actualidad se está corriendo la Vuelta a España, que es una carrera importante en el ciclismo, una de las 3 más importantes. Uno puede ver ese trabajo del gregario, que es el que va al auto donde está el director del equipo, toma las provisiones, las carga y las va repartiendo a cada uno de los integrantes del equipo. La tarea del gregario es una tarea sacrificada, es humilde, no resalta porque después ¿quiénes son los que resaltan? Y aquel que en el sprint final pudo lograr la victoria, aquel que en la escalada a la montaña pudo llegar primero, pero el trabajo previo que hace el gregario es el trabajo para destacar, es el trabajo que realmente lleva a la victoria al equipo. A veces hay desperfectos mecánicos, otras veces hay caídas dolorosas y a veces nos encontramos imágenes como estas, donde el mismo equipo está llevando en los tramos finales a aquel corredor que casi ni puede pedalear, pero tiene que terminar la etapa para ver si se puede reponer para el día siguiente, en las carreras largas que duran a veces 3 semanas. Y ver imágenes como estas, que no son imágenes de una práctica, son imágenes de carrera. Es conmovedor ver cómo cada uno hace su trabajo para llevar al jefe de filas adelante. La prueba cronometrada. Vamos a ver si podemos... Esa sorpresa y de nuevo pues prestemos atención a esta imagen. Sacha Módolo ahí. Unos minutitos. Fíjense, vienen 3 corredores del mismo equipo adelante. Tal y como él prevé. Pero el que está designado para ganar es el que va tercero. El primero está haciendo el trabajo, llevando a su compañero, el tercero, apuntando por la parte derecha, también buscando el triunfo. El que va segundo es un argentino, se llama Maximiliano Richese. Puede ser la buena para que acabe ganando Sacha Módolo, que está siendo el tercero. Sacha Módolo sería el tercero, el que está designado para ganar. También el corredor Giacomo Nizzolo, el sprint ahí se abrió uno, ¿eh? lanzado. El sprint con Elia Viviani, que también gana posiciones en ese cuerpo a cuerpo. Luca Meček, Sacha Módolo, Meček, Sacha Módolo, Giacomo Nizzolo. Atención aquí el sprint final. Vaya barre arreón final por parte del Lampre. Módolo para la parte central. Módolo, ganador Módolo. Aquí en Lugano. Allí vieron ustedes cómo, de alguna manera, esos 3 corredores del mismo equipo que iban adelante. Vamos a ver algunas imágenes al final, que es lo que me interesa poder destacar. Qué peligrosos que son. Bueno, el que iba primero hizo su trabajo, luego se apartó. Siguió el segundo haciendo su trabajo hasta que todas sus fuerzas se agotaron casi. Y ahí le dieron paso al velocista del equipo. Y allí fíjense el abrazo evidentemente festejando todo el equipo la victoria con su compañero. ¿Por qué? Porque para ellos es el triunfo no solamente del que pasó la meta en primer lugar, sino de todo el trabajo que se hizo previo a esa llegada. Cuando repitan ustedes la imagen, lo van a ver claramente cómo el trabajo del equipo, en función del que estaba designado para ganar, cumplió sus frutos. Este es el argentino, Richese, que es considerado uno de los mejores gregarios para lanzar al velocista del equipo. Esto es en el mundo. Y yo creo que... Y ahí está el abrazo. Esa tranquilidad. La victoria, saludando al cielo, y la alegría de los compañeros. Es la alegría compartida. Pareciera que los 3 ganaron. Sin embargo, uno solo fue el que ganó. El ciclismo tiene caídas, tiene cosas duras. Muchas veces es necesario acudir y llamar al jefe del equipo o al director del equipo que viene en el auto
detrás de los corredores para recibir instrucciones. En este caso está festejando lo que sería la victoria en un Tour de Francia. Pero siempre está el equipo atrás del corredor, dando las instrucciones, alegrándose cuando se llega a la victoria. Miren, el trabajo del gregario. El trabajo del gregario es un trabajo que nosotros, cuando estamos insertos en un equipo, cuando estamos insertos en un ministerio, cuando practicamos lo que el Señor quiere que practiquemos en la obra del Señor, en la congregación. Tenemos muchas cosas para poder comparar. Miren, gregario viene del latín gregarius, un derivado de grex, que significa rebaño. Gregario también se relaciona con grey, de donde viene el vocablo congregar. ¿Les suena esta palabra grey? A los pastores se les manda a cuidar de la grey. No como quien tiene señorío, sino cuidando de ella. Está relacionada con el rebaño, está relacionado con la congregación. Por eso es tan importante tomar este ejemplo que nos deja el ciclismo. Y si uno tuviera que con una imagen mostrar el espíritu del gregario, podía ser esta. A mi compañero lo llevo, aunque sea arriba mío, para que llegue a la meta. Miren, yo les quiero hablar de un gregario en estos minutos que nos quedan. Un gregario al servicio de Dios, que es Bernabé, José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, un gregario al servicio de Cristo. Y este hombre toma de alguna manera preponderancia en los hechos de los apóstoles cuando la primera iglesia estaba creciendo, estaba naciendo, tenían todas las cosas en común, dice la palabra del Señor, perseveraban en la doctrina, perseveraban en las oraciones, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan. Tenían todas las cosas en común, se reunían con alegría y sencillez de corazón. Y así resaltan figuras en la iglesia primitiva. Una de ellas es Bernabé. Dice que tenía una heredad. ¿Y qué hizo? La vendió y la puso a los pies de los apóstoles. Él era natural de Chipre, era un levita, era un hombre justo, era un hombre amable, era un hombre humilde, era un hombre abnegado. Y esto lo demostró con creces cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro con el Señor, es derribado de su caballo. Él iba con cartas para aprender a los discípulos, a los creyentes. Iba camino a Damasco y tiene el encuentro con el Señor y conocemos la historia. Dice que inmediatamente, luego que Ananías restaura su visión por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, se acerca a Damasco y comienza a predicar el Evangelio. Pero todos los de la ciudad estaban sorprendidos, confundidos y determinaron matarlo. Los discípulos lo sacan de la ciudad, lo mandan a Jerusalén. Llega a Jerusalén, se reúne con los discípulos y todos con miedo, con temor. ¿Quién es este Saulo que perseguía y ahora está acá? Y allí aparece la figura de Bernabé. Allí él se acerca, aún no tan desconocido, pero alguien del cual él tenía la certidumbre que el Señor le había dado, que iba a ser un instrumento útil para el Señor. Y allí se acerca y cumple la función de ¿qué? De presentarlo a los apóstoles, de explicarles quién era Pablo, pero cómo había sido transformado por la obra del Señor. Y en esta mediación, en esta presentación, podemos ver un espíritu que no en vano se condice con el nombre, con el sobrenombre que le habían dado. ¿Cuál era su sobrenombre? Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Era el Paracleto, era aquel que se ponía al lado de los necesitados. Era aquel que siempre estaba al lado y buscando ayudar a quien tenía necesidad, de poder animar al que necesitaba ánimo, de poder consolar, de poder compartir. Por eso le habían puesto este sobrenombre, Bernabé. Y ahora Pablo cumple su primer ministerio en Jerusalén, pero luego también determinan matarlo allí. ¿Y qué hacen los hermanos? Lo mandan para que se vaya a Tarso, a su ciudad.
Y allí queda postergado, entre comillas, por un tiempo el apóstol Pablo. Sigue la obra allí en aquella iglesia primitiva. Esteban es apedreado, una gran persecución. Los discípulos huyen a distintos lugares. Algunos de ellos llegan a Antioquía. En Antioquía hay un despertar tremendo de la palabra de Dios, de la obra de Dios, de tal manera que están asombrados todos, no solamente los que vivían en Antioquía, sino que llegan estas noticias a Jerusalén. Y allí estaba la iglesia en Jerusalén. Y había que mandar a alguien para ver qué pasaba allí. ¿Y a quiénes les parece que mandó la iglesia? Allí estaba Bernabé, presto para cumplir una nueva misión. Y sale Bernabé a Antioquía, y llega a Antioquía y se encuentra con que la iglesia estaba creciendo, estaba fructificando y la palabra del Señor corría. Y Bernabé, que hubiera dicho, bueno, momentito, ya se les va a pasar esto. Miren, vamos a hacer una cosa, formar una comisión, vamos a Jerusalén a pedir autorización, vamos a revisar algunos principios, vamos a traer. Inmediatamente Bernabé se gozó, se alegró, pero de veras, porque veía que la palabra del Señor crecía allá en Antioquía. No tuvo celos, no dijo, momentito, que acá llego yo de la iglesia madre. Se gozó sinceramente, sencillamente, con los hermanos y con lo que el Espíritu Santo estaba haciendo allí en Antioquía. Pero vio una necesidad inmediatamente. Había hermanos que estaban naciendo en las cosas del Señor y había que discipularlos. ¿Y saben qué hizo Bernabé? Se acordó de quién, que estaba cerquita de Antioquía. Se acordó de Pablo. Y no tuvo empacho, no mandó una comisión. Miren, vayan con esta carta, yo la firmo en nombre de Bernabé, representante de la iglesia en Jerusalén, con el apoyo de Juan, de Jacobo, de Pedro. No, él mismo emprendió el viaje a Tarso. Llegó, lo buscó a Pablo, lo encontró y le dijo, Pablo, vení, acompáñame. Esta es una obra, esta es una tarea que tenemos que compartir. Hay muchos hermanos para discipular. ¿Me acompañás? ¿Cómo no? Allá vamos. Y allá sale Pablo con Bernabé. Pero fíjense ustedes y prestemos atención a lo profundo del ministerio de Bernabé. Estando al lado de la necesidad, mirando, apoyando, instando, animando, compartiendo, en este caso con el apóstol Pablo, un ministerio que fue de mucha bendición allí en Antioquía. Este es el versículo. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a pasar rápidamente, donde se destacan en estos pasajes cualidades de Bernabé, descendiente de Leví, originario de Chipre, hijo de consolación, su nombre, varón bueno, nos destaca la Escritura, lleno del Espíritu Santo, hombre de fe, mediador, integrador, humilde, abnegado, generoso. Miren, un gregario de Cristo contribuye a la unidad. Se nos manda en la palabra del Señor a guardar la unidad. Un equipo que no proclama, pero que no practica la unidad, tiene el tiempo contado. Es muy poco lo que se puede hacer en un equipo como en el caso del ciclismo. Si hay disidencias dentro del equipo, si hay divergencias, si cada uno hace lo que le parece. Miren, en un equipo de ciclismo hay un jefe de filas, que se lo llama. Un jefe de filas que es quien está designado por el director del equipo que va en ese vehículo auxilio detrás de los ciclistas para llevarse la victoria o para procurar la victoria en esa competencia particular. Si es una competencia donde el sprint final o la velocidad es la que va a tener preponderancia, está designado ese día el velocista del equipo. Si el terreno indica que hay una pendiente, que hay un terreno escarpado, hay otro
por quien hay que trabajar ese día. Y a mí a veces me conmueve cuando veo en este deporte, por ejemplo, alguien que está determinado para ganar completamente una carrera. Por ejemplo, el Tour de Francia. En la general, el equipo lucha para él, pero hay un día donde el velocista necesita ayuda y el mismo jefe de equipo designado para ganar la competencia trabaja para el velocista y hace todo el trabajo contra el viento, porque ese día es otro integrante del equipo el que está designado para ganar, porque tiene otras cualidades físicas, porque tiene otro potencial, porque tiene una manera de abordar esa competencia que él, a pesar de que en la general tiene la posibilidad de ganarla, en esa particular no. Miren, cuando hablamos del equipo en la obra del Señor, cuando hablamos de la congregación, cuando hablamos de la iglesia, querido hermano, querida hermana, tenemos que remitirnos a la palabra del Señor. Tenemos que remitirnos al jefe del equipo, al director del equipo, aquel que nos da las instrucciones precisas para que la obra avance, para que el ministerio avance. Y el Señor Jesús en esta oración sacerdotal maravillosa, que no nos cansamos de leer, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el apóstol, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren, cuando se trata de la obra del Señor, cuando se trata de cumplir el mandato del Señor Jesús, de mantener la unidad, no tenemos otra cosa que mirar el amor. Lo que la palabra nos dice acerca del amor, lo que el Señor les decía a sus discípulos y te dice a vos y a mí, a usted y a mí, acerca del amor. El amor va a ser la base para que como integrantes del equipo del Señor, en un ministerio, en su obra, en la congregación, en todo lo que hagamos para Él, el amor es lo fundamental. Dice Pablo, si yo hablase lenguas extrañas, angélicas, humanas, y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, como metal que suena hueco. Si yo conociese o pudiese tener una palabra de profecía, conociese todos los misterios. ¿Cuántos misterios hay? Muchísimos. ¿Cómo nos gusta muchas veces indagar sobre una temática determinada y profundizar todo lo que podamos? Pero aún así, si yo conociese todos los misterios, si yo conociese toda la ciencia, es maravilloso ver la ciencia cómo se ha desarrollado en estos últimos años en todos los campos. Es imposible dedicarse a todos. Uno tiene que elegir, segmentar algo y profundizar, y aún así encuentra que el tiempo disponible es tan poco para poder llegar a las profundidades. Pero aún así, si yo pudiera tener palabra de profecía, si yo pudiera tener conocimiento de todas las ciencias y todos los misterios, pero no tengo amor, no me sirve para nada. Puedo tener un conocimiento intelectual tremendo, pero eso aplicado a la obra del Señor no sirve para nada si el amor no está presente. Por eso el desafío del Señor en esta mañana, queridos hermanos, queridos, es que miremos cómo está nuestra vida, no solamente en el conocimiento de la palabra, no solamente en la tarea vocacional, profesional que tenemos para hacer, sino el amor. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo manifiesto? ¿Cómo lo practico? ¿Cómo lo pongo en escena? ¿Cómo cumplo el mandato del Señor? Que nos amemos unos a otros. Y esta es la base donde vamos a construir
una columna que va a servir para sostener la unidad que en todo equipo es necesaria. Pero esa base tiene ese terreno que es el amor, tiene una base, si hablamos de columna, y esa base podemos nosotros compararla con la humildad. Miren, no solamente el amor es necesario, sino la humildad en la obra del Señor, en la iglesia de Cristo, en el ministerio que estamos desarrollando. La humildad es un concepto fundamental que debemos practicar, que debemos poner en vista de los demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, leímos. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, considerando a los demás como superiores. Esto es muy difícil. Considerar a los demás como superiores a mí, pero yo que he hecho el máster en no sé dónde y que tengo este conocimiento y me voy a encontrar en la iglesia con este hermano que apenas tiene unos años y yo, humilde, yo considerarlo superior. Esto es muy difícil y es difícil, hermanos. Es difícil, pero la humildad es la que el Señor nos dejó como ejemplo. Aprended de mí, dijo el Señor. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La comunión del Señor, su comunión íntima, es con los humildes. La humildad. Qué bien nos hace, hermanos, en la obra del Señor, manifestar de una manera sincera la humildad, no la falsa humildad, sino la humildad que nace de un corazón dispuesto a agradar al Señor, teniendo como terreno donde crece el amor que se nos manda a practicar y como ejemplo supremo, el del Señor Jesús. Pero vamos al cuerpo de la columna y no menos importante, es la generosidad, no mirando cada uno por lo suyo, como leímos, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio. Somos egoístas por naturaleza. Y cualquier cosa que hagamos, aún en la obra del Señor, estoy mirando mis intereses, estoy mirando mis necesidades. Y desde un cambio de horario en la reunión, hasta un cambio de día en la reunión, hasta una actividad especial, primero trato de compatibilizarla con mis propias necesidades o demandas para poder acoplarme. Y después veo a los demás. Miren, cuando nosotros renunciamos a nuestras demandas, cuando nos ponemos en lugar del otro, cuando no miramos lo nuestro, estamos cumpliendo lo que el Señor quiere que cumplamos, ser generosos, no egoístas. Y de esta manera, ¿qué vamos a hacer? De esta manera vamos a promover, vamos a sostener la unidad que tanto oraba el Señor a su Padre, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Pero claro, muchas veces esto que sería lo ideal, encontramos que el terreno donde la unidad tiene que sostenerse, está esa columna creciendo en un terreno de indiferencia, donde el amor no se practica, donde no me importa lo que le pasa al prójimo, lo que le pasa a mi hermano, sus necesidades, donde estoy centrado solamente en lo mío. Y esa indiferencia va a hacer que la base, que antes era la humildad, ahora se esté desarrollando la soberbia. Y Dios aborrece la soberbia. Dios la aborrece, la detesta. Dios no mira con agrado al soberbio. Que el Señor nos libre de desarrollar esta cualidad negativa en cada uno de nosotros y que esté lo más lejos posible de la obra del Señor. Pero para ello tengo que mirarme a mí mismo, tengo que examinarme, tengo que analizarme a la luz de las Escrituras y ver si alguna raíz de soberbia está tomando presa de mi personalidad y no va a contribuir de ninguna manera a mantener la unidad. Y aquella columna que era la generosidad.
cuando se transforma en egoísmo. Es lo que realmente de ninguna manera contribuye a esa unidad, cuando estoy pensando en lo mío. ¿Y qué es lo que pasa? Y pasa lo que tiene que pasar. Pasa lo que tiene que pasar. Esa columna no puede mantenerse estable. Esa columna no puede sostener. Esa columna no puede mantener la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice su palabra. Y se nos manda a guardarla la unidad, no a fabricarla porque es una unidad espiritual. Pero en ese caminar para guardar esa unidad, cuando sembramos la soberbia, cuando sembramos el egoísmo, cuando nos basamos en la indiferencia, lo único que vamos a lograr es discordia. Va a faltar unidad. Y muchas veces nosotros queremos de alguna manera ser factores para promover la unidad y nos quejamos cuando estamos en un ministerio en la iglesia, cuando hablamos sobre cosas que tienen que ver con la obra y vemos, pero ¿por qué? Fulano de tal tira para allá, él tira para el otro lado, el otro trae una opinión totalmente distinta y cada uno en la suya pareciera. ¿Y cómo se resiente la obra del Señor? ¿Cómo se resiente el ministerio? Hermanos, cuando queremos cumplir el mandato del Señor referido a la unidad, tenemos que mirarnos. Me tengo que mirar, Esteban, y tengo que decir el amor. Puedo tener todo. Puedo tener las condiciones naturales, las condiciones intelectuales para llevar adelante un equipo, para liderar un equipo, para estar al frente de un ministerio. Pero si no hay amor, no sirve para nada. Nada soy. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. No piensa en lo suyo propio. Se complace en la justicia. Miremos, hermanos, cómo está el amor en tu vida y en mi vida. La humildad como parte fundamental en el desarrollo del equipo, en el desarrollo del crecimiento espiritual propio, pero también en guardar la unidad en la obra del Señor. Y por supuesto, la generosidad. Y miren, tenemos una carrera por delante, una carrera que correr, que nos dice el apóstol, y debemos hacerlo con paciencia. Una carrera que se nos manda a mirarla como mirando la meta, mirando al Señor Jesús. Una carrera que no es fácil, una carrera que necesita de mi hermano, de mi hermana. Una carrera que no solamente está centrado en mí, sino es una carrera que a su vez vamos llevando adelante como congregación, como ministerio, puesto los ojos en Jesús. Cuando lo hacemos de esta manera, cuando formamos parte del equipo, del gran equipo cuyo director es el Señor, vamos a encontrar todo lo que necesitamos para esa carrera. Un corredor de bicicleta necesita provisión, necesita auxilio cuando hay un problema mecánico. Ante una caída necesita el médico que se acerque para sanar las heridas, para suavizar las heridas, para dar el remedio oportuno. Miren, todo esto el Señor lo promete, porque es nuestro director, está pendiente de nosotros. Y así como vimos en una de las imágenes que estaba llegando el corredor a la meta, que estaba levantando su brazo, y atrás se veía un poco fuera de foco el auto del director del equipo y asomando la cabeza el director del equipo, gritando también la victoria. El Señor se complace con la iglesia, con su obra, con su equipo, cuando ve que llevamos y logramos la meta, y lo hacemos no con métodos que están prohibidos, sino que lo hacemos con la ayuda que recibimos del hermano, como el corredor del equipo, el gregario, y que recibimos del director. Y miren, se va a cumplir entonces sí lo que resalta tanto David en sus salmos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová
bendición y vida eterna. La bendición la vas a palpar, la vas a gustar. La vida eterna, ¿sabes cuál es? Mira, el Señor le decía a su Padre, oraba y le decía, para que sean uno. ¿Saben por qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Allí está la vida eterna. Muchas veces hacemos campañas, hacemos grandes movimientos evangelísticos, grandes jornadas de predicación y queremos llevar adelante el mandato del Señor. Ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, ir y hacer discípulos. Pero una iglesia que impacta, yo a veces leo los títulos, ¿no? Impacto evangelístico, y a veces nosotros desde Juntos también lo usamos y pensamos como si el impacto fuera lo que el mundo ve en el movimiento, en la aparatosidad sería de todo lo desplegado para que un título sobresalga, un eslogan, un predicador famoso tenga allí su participación. ¿Y saben lo que impacta a la sociedad? Lo que impacta a la sociedad son vidas que transmiten un carácter cristiano, que se manifiestan no solamente de manera individual, sino en manera colectiva. El mundo ve a la iglesia y cuando ve la unidad de la iglesia, el terreno está propenso para recibir la palabra, para fructificar, y ese fruto que es la vida eterna.